informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de pasar nuestro semáforo de rojo a naranja, aquí en la capital de la República Mexicana, permítame un contacto en este momento con la doctora Lorín Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Navarra, de la Universidad de Harvard, discúlpeme, de la Universidad de Harvard, profesora e investigadora de microbiología y titular del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Nada más para que califique usted el calibre del personaje que nos honra con estar con nosotros unos minutos y desde luego con usted en primera instancia. Lorín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra llamada. Es usted muy amable, al contrario, es un placer estar en el programa. Gracias, Lorín. Pues la pregunta obligada, ¿qué credibilidad merece al equipo científico de la UNAM, en este caso a ti específicamente? ¿Qué credibilidad merece el doctor Hugo López-Gatell con estos temas que tienen que ver con la contabilización de la pandemia? Ayer se lo surtieron en redes sociales, se lo tundieron de manera brutal porque en el mes de abril pronosticaba que el día 25, es decir, ayer, terminaba el tema de la pandemia en México y todo lo contrario, rebasamos los 200,000 contagios y rebasamos los 25,000 muertos. ¿Qué hay detrás de esta información? ¿Cómo lo estás leyendo tú? Tú eres científica, tú puedes decirnos realmente qué está pasando con la pandemia y qué nos puede esperar. No sé si la pregunta es demasiado general. No lo es. Creo que para contestar se puede abordar de una manera amplia esa pregunta. Creo que el problema fundamental es que desde el principio se ha trabajado bajo una serie de falsas premisas. Entonces, se trabajó bajo la falsa premisa, se nos habló de falsas premisas desde el principio. La falsa premisa de que lo que está sucediendo era inevitable. Es una falsa premisa, es un error, una mentira, un error conceptual. No era inevitable y ahora, conforme el tiempo ha avanzado, podemos ver muy bien eso, que era falso. Hay países en donde realmente la pandemia ha ocurrido de forma muy leve, la han podido controlar perfectamente, han tenido muy bajo número de defunciones, incluso algún país como Vietnam sin defunción alguna, ¿no? Entonces, esto no era inevitable, se trabajó primero bajo esa falsa premisa. Otra falsa premisa que siempre ha manejado el doctor López-Gatell es que el objetivo de la vigilancia epidemiológica no es contar todos los casos, ¿no? Entonces, es decir, lo que él ha hecho es manejar una serie de falsas premisas que lo llevan a disculparse cuando la situación va a salir muy mal, ¿no? Como está saliendo muy mal. Es decir, que ahora estamos ya rebasando los 25,700 casos, defunciones. Sí, y casos 2,200. tenemos un número elevadísimo también de casos confirmados. 208,000, ¿no? Tengo aquí la lista. ¿Perdón? 208,000 casos confirmados en la lista. 208,392 casos confirmados con 25,779 defunciones. Entonces, bueno, aquí vamos a decir, de manera general, la falsedad más grande es esto. ¿Cuál era el objetivo del doctor López-Gatell? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿No? Cuando él habla de vigilancia epidemiológica, da la impresión que él quiso tratar este problema como si estuviera vigilando un fenómeno de influenza estacional, ¿sí? Entonces, esto no se trataba de vigilancia epidemiológica, se trataba de controlar concretamente la peor pandemia que ha tenido el ser humano en el último siglo, ¿no? Entonces, no era vigilarlo como se vigila la influenza estacional, por ejemplo. Entonces, se trabaja bajo esa falsa premisa. Después se dice, por ejemplo, la meta actualmente es ver por la disposición o disponibilidad hospitalaria. Entonces, yo estoy asumiendo esa meta y mientras no colapsen los hospitales, entonces, como dijo ayer, entonces lo que estamos viendo es éxito. Nuestra estrategia es exitosa. O sea, tuvo la osadía de hablar de éxito cuando estamos contando más de 25,000 muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez al doctor nunca le quedó claro cuál era el objetivo o cuál era en realidad su trabajo o cuál era la meta que tenía que perseguir, ¿no?
Entonces, ahorita parece que él persigue la meta de que los hospitales no colapsen. Bueno, muy bien, pero lo mismo que la vigilancia epidemiológica, ese no tendría que haber sido su objetivo, ni tampoco ahorita la disponibilidad. El objetivo desde el inicio tuvo que haber sido cortar las cadenas de transmisión, es decir, detener los contagios, impedir los contagios. Ese es el cometido para controlar una epidemia de esta magnitud. Pero al sí. mismo tiempo nos Dígame. están diciendo que urge reactivar la economía porque la debacle, el caos económico que vendrá aparejado con la pandemia de coronavirus va a ser incluso lamentable, peor, aumentará el número de pobres, aumentará el número de ciudadanos en pobreza extrema, quebrarán los negocios. Estamos hablando de muchísimos, el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza nacional, se va a la cuneta de 10, 12% en este 2020, año perdido. Para recuperarse va a ser materialmente imposible. Eso es lo que tengo la impresión de que permite a la sociedad medir en el bolsillo el impacto que está teniendo el gobierno del presidente López Obrador. Y por ahí hay entonces un manejo ideológico, cuasi religioso de las opciones que se le brindan a la sociedad para, según esto, darle seguimiento al impacto de la pandemia. Tengo esa impresión, porque efectivamente otros países han logrado mayor éxito y México todo lo contrario. Sí, así es. Es que volvemos otra vez a una falsa premisa o una dicotomía falsa también. Esta situación, es decir, la economía está definitivamente colapsando. Es una catástrofe económica que, igual que la catástrofe sanitaria, no va a tener precedente así de décadas o tal vez un siglo atrás, ¿no? La magnitud de la catástrofe, tanto sanitaria como económica. Pero aquí no es o reactivamos la economía o nos encargamos de la pandemia. A ver, no hubiéramos tenido esta catástrofe económica si la pandemia se hubiera manejado adecuadamente desde el principio, porque desde el principio se tuvo que haber hecho una estrategia de contención, que es lo que han hecho todos los países que han tenido éxito. Siguiendo una estrategia de contención, entonces se hubiera enfocado los esfuerzos en detener los contagios. ¿Por qué? Vamos a entenderlo con claridad. Se detiene un contagio, entonces un contagio es un potencial enfermo mañana. Ese potencial enfermo se vuelve un potencial hospitalizado, que el hospitalizado se vuelve un potencial muerto. Entonces, a ver, ¿cómo controlamos a los hospitalizados? No es más camas, más ventiladores, más médicos, no. O sea, esto es dinero que desde luego se está invirtiendo en algo que ahorita, dadas las condiciones, no queda remedio, se tiene que hacer, porque efectivamente colapsarían los hospitales si no se hiciera. Pero el remedio no es ese. Lo mismo que el objetivo no era vigilar, el objetivo era controlar. Lo mismo que el objetivo no era enciérrense todos y vamos a ver entonces qué pasa después. Esta es otra falsa premisa que se está manejando. Es decir, que la gente cree que esto se iba a solucionar y no lo cree porque la gente sea ignorante o porque la gente... Es porque esa es la discursiva que del gobierno federal ha venido, que es el discurso de, a ver, si todos nos encerramos por un tiempo definido, entonces esto se va a acabar, esto se va a controlar. Si nos encerramos suficiente tiempo o suficientemente bien, entonces esto se va a acabar. No, o sea, lo que siempre se manejó fue un discurso falso. ¿Por qué? Porque el encierro lo que hizo fue colapsar la economía. Claro, digamos, se dan unas por otras. La gente se encierra, sí, pero tiene una repercusión económica seria, sericísima, pues. Entonces, ¿pero esto a cambio de qué? No es a cambio de que ahora estamos encerrados desde el mes de marzo. Si ahorita la gente sale, es ahora cuando está en más riesgo de contagiarse que desde que empezó la pandemia, porque ahorita hay más carga viral en la comunidad. Es decir, que ahorita hay más personas contagiadas, hay más virus en la comunidad. ¿Por qué? Volvemos. Porque el cometido no era ese. El cometido era sentar estrategias de contención para controlar los contagios comunitarios. Si esto se hubiera hecho, entonces esos 3 meses de encierro
Y ese sacrificio gigantesco, tanto social como económico, que se ha hecho, hubiera tenido un sentido. Entonces, ahora sí sale la gente, pero podemos salir y retornar a las actividades con la seguridad de que el gobierno ya hizo lo suyo para controlar los contagios. Ahora es un absurdo que se nos diga vamos a cambiar de semáforo. Esto no tiene ningún fundamento científico en lo más mínimo. Es decir, que se está dando luz a que la gente empiece a movilizarse con base en la conveniencia económica, no con base en las evidencias científicas que tienen que ver con el control de la pandemia. ¡Sas! Como diría mi abuelita, ¡sas! Con lo que acabas de decir, fuertísimo, ¿no? Pones en su sitio las cosas y llamas a las situaciones por su nombre verdadero, Laureen Ann. Sí, pues es que creo que es muy importante que la gente esté enterada de lo que está pasando y creo que es importante que levantemos la voz, porque aquí es otro, así como nos dijeron algo que no era cierto y la gente tiene que estar enterado. El simple encierro no solucionó las cosas y esto es obvio. Es decir, el encierro lo que hizo fue hacer más lenta la transmisión. El objetivo de esto era darle tiempo a las autoridades para hacer lo que tenían que hacer. Durante este tiempo lo que tendrían que haber hecho es hacer una estrategia de control epidemiológico real, ¿sí? Una estrategia real de control epidemiológico, mientras la gente hacía este grandísimo sacrificio de mitigación. ¿Cuál era eso? Entonces, se tendría que haber hecho, como se controlan estas epidemias, y esto no es nuevo ni es inventar el hilo negro, esto se sabía desde mucho antes de que conociéramos el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. ¿Cómo se controlan las epidemias infecciosas, de transmisión infecciosa de este tipo? Se controlan con un número amplio de pruebas diagnósticas que permitan detectar al número más amplio posible de casos para poder esos casos aislarlos, es decir, sacarlos de la comunidad que transmite la enfermedad. Ahora, aislándolos a ellos, ¿qué se necesita hacer? Se necesita entonces buscar qué contactos tuvieron y hacer pruebas a esos contactos. A eso se le llama seguimiento, o sea, búsqueda y seguimiento de casos y el rastreo de contactos. Todos, tanto los casos como los contactos, terminan siendo aislados con dos propósitos fundamentales, que es, uno, desde luego, que dejen de formar parte de la comunidad, o sea, de un grupo que puede transmitir la enfermedad. Con eso se cortan las cadenas de transmisión, las cadenas de contagio, disminuye la carga viral comunitaria. Y además, como se les tiene en aislamiento, pues entonces se les puede dar atención temprana y esto salva muchas vidas. Es decir, ninguna infección viral hasta ahora, o sea, son contadas, si es que acaso hay alguna, se puede realmente controlar una vez que la infección ya explotó, ¿no? Si usted se da cuenta, pues todas las infecciones virales tienen o una vacuna o una solución temprana. Es decir, incluso la influenza, ¿no? Se toma uno un Tamiflu, ¿no? Pero esto es en los primeros días de inicio de síntomas. Si uno espera a que ya tenga uno un cuadro de influenza mayor, pues ya no tiene mucho efecto. La rabia, por ejemplo, ¿no? O sea, antes de presentar síntomas de rabia, pues se puede controlar, pero si ya presenta síntomas, pues ya no. Es decir, y esto es lo mismo, se podría controlar, se puede y se está controlando bien en las comunidades donde se da tratamiento preventivo temprano, ¿sí? Como en Japón, como en Taiwán, en Nueva Zelanda, en Vietnam, y tienen índices de letalidad muy bajos. Aquí, ¿por qué se nos muere tanta gente? Se nos muere mucha gente, uno, no controlamos contagios, quiere decir que tenemos muchos contagiados, va a significar muchos muertos. Dos, esos contagiados no se les da ningún seguimiento. Señor, váyase a su casa si no tiene síntomas y regrese cuando le falte a usted la respiración. Esa persona, si va al hospital cuando le falta la respiración, ya es demasiado para hacer algo por esa persona. Es demasiado tarde. Es decir, que esa persona ya llegó demasiado enferma para que realmente se le pueda dar un tratamiento adecuado que le salve la vida. Entonces es muy importante eso, la parte temprana. Sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, la explicación amplísima y el valor de llamar a las cosas por su nombre y ponernos en conciencia clara, más allá de cualquier interés de orden político, oficioso, gubernamental, cuarta transformación o anticuarta transformación. No estamos en ese tono, ni nos conviene, ni queremos. Queremos objetivamente informar
informar con certeza, no con chismarajos, ni con gotas mágicas, ni con estampitas del detente. Eso sí no lo queremos, seguramente. Doctora, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu valiosa explicación y estoy seguro tu disposición para una nueva consulta de hacer falta, por supuesto. Oh, claro que sí, con muchísimo gusto. Ha sido un placer. Muy buenas tardes. Honor. Gracias, muy buenas tardes. La doctora Laureen Ann Jiménez Fivey. Ella es doctora en ciencias médicas, egresada de Harvard, profesora e investigadora de microbiología y titular del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, hablando de lo que sabe, el control de la epidemia fallido por parte del gobierno federal, aunque se moleste el doctor López-Gatell. Porque luego dice que los medios de información somos muy escandalosos y por culpa de nosotros hay más contagios. Hágame el favor. Una pausa, volvemos.